Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos López, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación con la Universidad Sarmiento bajo la plataforma SAI. En esta oportunidad vamos a hacer un video exposicional de lo que es la carrera de computación para lo que es los archivos secuenciales en lenguaje C. En este caso, un archivo secuencial no es más que un archivo que almacena, edita, transforma y conjuga información en un sentido. Las características de los archivos secuenciales o la utilización es el orden de registro o base en el orden de registro que se va pasando según su diseño, ¿ya? Debido a que el primer registro de un archivo secuencial o la lectura de un archivo secuencial se basa en su primer registro. Si el archivo quiere que el sistema lea un primer registro, tiene que empezar desde el inicio hasta el final de lo que es el archivo. La estructura de la organización secuencial del archivo es la forma más simple de almacenar y recuperar registros en un archivo secuencial. Se almacenan registros uno tras otro, como ya se le ha indicado en la explicación. El segundo se almacena inmediatamente después del primero, no existen posiciones sin uso. Es decir, que en un archivo secuencial al momento de la lectura no va a pasar del primero al tercer archivo. Siempre va por orden consecutivo, primero, segundo, tercero, así sucesivamente. A la hora de lo que es la característica de los archivos secuenciales es que todos los registros se almacenan por posición, como se dice primero, segundo y tercero. Seguidamente tenemos un ejemplo de lo que es la explicación anterior. Vemos que lo que es el registro 1, registro 2, no tenemos registro 3, tenemos 1.1, 1.2. Esto indica que es un archivo secuencial. Las operaciones sobre los archivos secuenciales, el sistema siempre comienza desde el principio del archivo y lee un registro a la vez. Por ejemplo, si ocurre el registro particular, que es el décimo de un archivo, el sistema comienza en el primer registro y lee hacia adelante hasta llegar al punto. Es decir, al momento de trabajar en el lenguaje C, queremos que el sistema lea una pequeña sintaxis, o un archivo particular que se encuentra en el medio de todo lo que es el archivo secuencial. El programa va a correr o el archivo va a correr paso por paso, eslabón por eslabón, hasta llegar a lo que es la lectura de lo que es el archivo secuencial como tal. La actualización de los archivos secuenciales, es decir, un archivo maestro representa el punto estático de algún aspecto de alguna organización en un tiempo dado. Los cambios en la organización se reflejarán en el archivo maestro. Para llevar a cabo las actualizaciones del archivo maestro se tendrán que realizar los tipos de actualización. Los tres archivos que tenemos son insertar un nuevo registro, borrar un registro o modificar un registro. Si estamos utilizando lo que son los archivos secuenciales para poder realizar este sistema o este diagrama de flujo, tenemos que emplear lo que son las actualizaciones, lo que son las ventajas, las características y posicionamiento de lo que son los archivos secuenciales. Podemos ver acá lo que estábamos explicando acá, que es la inserción de un registro, el borrar un registro y la modificación de un registro. Este es el proceso de actualización de una organización secuencial. Tenemos lo que son los archivos de transacciones modificados y los archivos de maestro viejo. ¿Qué se diferencia en esto? Que por lo menos acá va a haber una información básica o una información de sintaxis para que se pueda modificar con este. Para que estos, que a su vez tienen condicionamientos, tienen códigos binarios, se puedan realizar los archivos de transacciones rechazadas y los archivos de maestro nuevo. Por lo menos acá vemos que el archivo de transacciones contiene básicamente el mismo tipo de registro que el archivo maestro, es decir, este archivo de transacciones tiene la misma información que el archivo maestro, que al momento de actualizar nos dan lo que son las transacciones rechazadas y los archivos maestros, y estas sí tienen discrepancia o diferencias con las diferencias de informaciones iniciales, ¿ya? Uno de los datos curiosos del archivo secuencial, o en este caso que se trabaja en lenguaje C, que es uno de los temas que estamos hablando dentro de la cátedra, es que el lenguaje C no dictamina cuál es el archivo secuencial o cuál es el archivo en específico como tal. Como tal no tiene esa inteligencia o esa característica del lenguaje C para poder discrepar esos lenguajes. Es el tratamiento que se le da al programa, es el tratamiento que se le da al archivo secuencial, lo que es la utilización del mismo. Asimismo, se puede generar un archivo de reporte donde nos proporcione la estadística necesaria requerida del proceso de actualización. El archivo más importante que se genera en este proceso es el archivo maestro nuevo, que el siguiente ciclo tomará el segundo del maestro viejo. Es decir, al momento de tomar este archivo, que es el primero, ya al momento de repetir todo lo que es el archivo secuencial o el final del ciclo, es este archivo que está acá.
La clase de actualización de archivo secuencial, los métodos principales de las creaciones variables. Esto así es más o menos cómo funciona lo que es el archivo secuencial. Se declara un método principal, se hacen unas declaraciones variables, se hacen las lecturas de transacciones, o en este caso es cómo funciona lo que es el diagrama de flujo explicado anteriormente. La creación de archivos secuenciales se realiza agregando registros al final del archivo, no importa en el medio ni de entrada de datos. El archivo secuencial puede ser almacenado en cintas o en discos magnéticos. Un archivo secuencial puede tener registros fijos o variables. La declaración del archivo y la definición del registro dependerá del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Es decir, el archivo secuencial no solamente se utiliza en esta parte del tipo de programa. Como se le dice anteriormente, va a depender mucho de lo que es el tipo de programa que se vaya a utilizar. En este caso, el lenguaje C no discrepa lo que es la creación, la utilización, la modificación. Cabe destacar que hay ciertos programas como por lo menos Visual Basic que trabaja, o en el caso de eliminar un registro, no lo elimina como tal, sino que se crea una línea de sintaxis en donde se cambia el registro o se cambia el número de línea de sintaxis que se quiera programar, y es allí donde se va a guardar la información, o en este caso un término de eliminar la información que se va a guardar dentro de esa línea de sintaxis. La clasificación de archivos secuenciales. Normalmente el uso de los archivos secuenciales se da en procesos en lotes, donde se ha hecho notar que son eficientes cuando se llevan a cabo diversas operaciones. Cabe destacar que esta eficiencia se logra con una acción, la clasificación de procesos, que no es exclusivo de los archivos secuenciales, pero sí es necesaria para diversas operaciones. En este caso podemos ver lo que es el proceso de clasificación de archivos. El archivo de entrada lee lo que es la información, da una especie de lectura short a nivel medio y una salida de información. Esto quiere decir que, como se explica anteriormente, lo que es la inicialización de un archivo va a depender siempre de lo que es su desarrollo y su finalización. Nunca un archivo va a empezar de atrás hacia adelante o del medio hacia atrás, siempre por la orden de pasos o la orden consecutivamente de la creación del mismo. ¿Cómo se recupera un archivo secuencial? Como se ha mencionado anteriormente, la recuperación de información de los archivos se da como consulta, como un modo interactivo, o como la generación de un reporte, en modo lote. También se indicó la desventaja de acceder a un solo registro de archivos secuenciales. Sin embargo, es ineficiente el uso de estos archivos para realizar la consulta de un registro, pero es óptimo para la generación de un reporte en secuencia lógica en que encuentra el archivo, repondrá el archivo de varios tipos. Se puede responder selectivamente, como resumen y sumarización, o clasificación por normas de campo. Al momento de que se recupera un archivo secuencial, siempre tiene que tenerse en consideración que la programación, la realización y la optimización del mismo va a depender mucho de lo que es el tratado del código en sintaxis que se vaya a realizar para poder realizar una recuperación óptima. Un proceso tardío puede tardar lo que es el proceso de recuperación también. Las consideraciones de los archivos secuenciales. Primero, el uso del común más archivo es el procesamiento en lotes, como respaldo de datos, generación de reportes, transmisión física de datos, archivos de nómina. Es decir, cuando estamos clasificando un lote de archivo secuencial, generalmente se toma, o en este caso porque es por la parte administrativa, para generación de nóminas, generación de lotes, es una característica o una ventaja bastante positiva para este tipo de archivos. Una de las ventajas de los archivos secuenciales es que proveen la mejor utilización de espacio y son rápidos cuando los registros son accesados secuencialmente. Es decir, si se cumple con el parámetro de inicialización, de desarrollo, de finalización, del cumplimiento del orden de lotes del archivo, va a ser una herramienta óptima para que el programa, o para que en este caso las sintaxis, se desarrollen de manera cronológica y ordenada. Los archivos con poca volatilidad, gran actividad y tamaño variable son altamente susceptibles de ser organizados secuencialmente. Sin embargo, una de las desventajas de lo que es el archivo secuencial es que, como se crea secuencialmente, valga la redundancia, y cronológicamente, es a veces difícil acceder a cada archivo. Es decir, si tengo cinco archivos dentro de un archivo secuencial y quiero acceder al quinto por método rápido, no voy a poder. Tengo que esperar que el archivo o que el programa corra lote por lote hasta que llegue al archivo o al método o al nodo que yo quiero tratar. El archivo, a causa de inserciones y supresiones, tiene que ser reescrito periódicamente. Si dejamos un archivo secuencial tratado de 10 nodos, de 10 campos, y no modificamos o no registramos, generalmente este tipo de archivo se almacena más que todo
en cintas magnéticas, discos duros, por mejor optimización de espacio. Si no colocamos o no le damos el tratado necesario al archivo, cuando se vaya a ubicar o cuando se vaya a tratar de gestionar la utilización del mismo en el lenguaje, va a ser un poco tarde. Eso es todo, muchas gracias.